bueno, estamos otra vez aquí en este repaso de la lección de escuela sabática, este comentario. Y qué bueno estar otra vez contigo. Ya estamos en esta otra semana, esta segunda lección de escuela sabática de este nuevo trimestre que estamos apenas introduciendo. En verdad, estamos iniciando con esos temas. Apenas vamos a la lección 2, que se titula La caída. La lección pasada vimos sobre esa obra tan perfecta de Dios y cómo el Génesis nos introduce a este grande Dios en ese papel, sobre todo nombre, un personaje presentado en la Biblia, sobre todo personaje, ya que es el central, ya que es el todo, porque presenta a Dios. Y presenta a Dios con su forma y su carácter y sus habilidades en sí, así decirlo, sus características. Pero ahora quisiera hablar sobre esas características humanas. Hablamos sobre la creación, cuando todo era perfecto, todo era totalmente feliz, en sí decirlo. Dios creó la tierra, el cielo, separó las aguas de la superficie, hizo los animales aéreos, terrestres, acuáticos, con sus diferentes tipos de comportamiento, al igual que creó al ser humano como corona de la creación. Y él dice que vio que era bueno en gran manera todo lo que había creado y hecho. Eso en verdad es muy confortante escuchar. La lección pasada pues fue muy confortante, ya que nos recuerda lo que es Dios y lo que es tan grande Él al crear todo lo que vemos, a pesar de que se ha distorsionado por la corrupción del pecado. Hoy en día sigue viéndose todas las cosas que Dios ha hecho. Vimos algunas en verdad maravillas de la creación divina que ha creado, que ha formado nuestro Dios. Pero ahora quisiera hablar sobre esa distorsión que hubo en un momento, esa separación que hubo entre Dios y el hombre, la divinidad y la humanidad, en donde el pecado hizo estragos y separación abismal entre la raza humana y la dirección divina. Por lo que ya había dicho, el título de esa lección es La caída. Y el versículo central está en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, ya que ese es un versículo muy importante. Y además de eso, es un versículo primero en una categoría. En medio de lo que Dios les había hablado a nuestros primeros padres, también había hecho una advertencia. Como dice Génesis 2, 16 y 17. De todo árbol podrás comer, de todo fruto de este huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día en el que él comieres, ciertamente morirás. Esta advertencia en contra de comer este árbol del conocimiento del bien y el mal nos muestran que aunque debían de conocer el bien, no deberían de conocer el mal. Sin duda sabemos por qué, ¿verdad? Y además se cumpliría esta advertencia de manera adjunta a la admonición sobre la desobediencia. No solo se les prohibió comer, sino además fueron expulsados de este paraíso hermoso y perfecto, en gran manera creado. Y por lo tanto, como pecadores, no tuvieron acceso a lo que antes tenían acceso, que era el árbol de la vida eterna. Sin embargo, después de esa tragedia que acontece en ese tiempo, se encuentra en Génesis 3:15, el versículo central, algo muy importante. Y es, el versículo central, además de ser importante, así decirlo, ese versículo es llamado el protoevangelio o la primera promesa evangélica. Este versículo representa la primera promesa evangélica de la primera promesa evangélica que se encuentra en la Biblia.
la primera vez que se le dice a la humanidad, todo esto que acaba de comenzar, un día va a acabar. Se le da una palabra de esperanza a la humanidad a pesar de la caída. Dios había abierto una vía de escape ante esa situación para todos nosotros. En el versículo 3, en el capítulo 3 del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, se nos presenta a este personaje. Un personaje en verdad que pues tiene su representación, tiene su simbología, así decirlo, pero a veces personas creen de que solamente es algo metafórico, algo que no es en verdad, así decirlo. Pero en este capítulo se nos presenta este personaje en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Habla sobre esta serpiente tan astuta que muestra una gran característica sobre todos los animales que existían en ese entonces, ya que tenía una astucia que podría comunicar y hablar. Podría comunicar a través de la lengua. Por eso dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Después de esta introducción que se nos presenta aquí, en el libro 2 de Corintios hace una alusión a lo que se nos presenta. En el libro de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estos versículos nos muestran sobre ese personaje. El texto de Génesis comienza con la palabra serpiente. La sintaxis de la frase sugiere énfasis en la palabra serpiente, ya que es la palabra central de la oración. Además, la serpiente tiene el artículo conocido, lo que indica que se trata de una figura conocida, como si el lector supiera quién es o quién era, así decirlo. La realidad de este ser se confirma así desde la primera palabra del capítulo. Por soporte, las escrituras identifican a la serpiente como el enemigo de Dios y lo llaman explícitamente diablo y Satanás, dice Apocalipsis 12:9. Y asimismo en el cercano oriente, a la serpiente se personificaba el poder del mal. Dice Patriarcas y Profetas, página 36, algo sobre la característica de esta serpiente. Dice que para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, un disfraz bien adaptado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más sabios y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo de oro bruñido. Al hablar del diablo en cualquiera de sus formas, la Biblia no se refiere a una mera metafórica. La escritura representa a Satanás como un ser literal, no solamente como algo simbólico, algo retórico sobre el mal y la mala conducta, sino como algo en verdad, no como un principio abstracto para describir el mal o el lado oscuro de la humanidad, sino como un sujeto en verdad existente. La serpiente no se presenta a sí misma como la enemiga de Dios. Al contrario, la serpiente hace referencia a las palabras de Dios, que ella repite y parece apoyar en verdad, aunque la tergiversa. Es decir, desde el principio podemos ver que a Satanás le gusta citar a Dios. Y como vemos más adelante,
Incluso cita la palabra de Dios, como muchos sabemos en Mateo 4:6. Pero fíjate que la serpiente no discute inmediatamente con la mujer y plantea unas palabras controversiales, sino que es una pregunta que implica que creer en lo que el Señor le ha dicho. Al final y al cabo preguntó, ¿con qué Dios os ha dicho? Dice Génesis 3:1. Por ende, incluso desde el principio podemos ver cuán astuto y cuán engañoso ha de ser este ser. Y como vemos, su estrategia y su astucia también funcionó en esta raza humana. Pero ahora el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16, habla sobre este mismo caso que estamos viendo, lo que citó la serpiente al hablar. Solo quiero hacer esta comparación. En Génesis 2, 16 y 17, le dice: y mandó Jehová al Dios al hombre, esas son palabras de Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Estas son las palabras que Dios había dicho al hombre, que salieron de la boca de Dios. Mas Satanás busca de otra manera citar la palabra de Dios, mas ahora sí, en su expectativa, así decirlo, o en su modo, para poder engañar. Por eso en el versículo de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, nos aparece la conversación que tiene la serpiente con Eva, de esta manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? La mujer respondiendo a la serpiente le dijo: del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo: no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así igual de ella. Observa los paralelismos que existen en esta conversación de Dios con Adán en Génesis 2, 16 y 17. Pero la conversación de la serpiente muestra un cambio trascendental. Es como si la serpiente hubiera reemplazado a Dios y supiera incluso más que él. Al principio la serpiente simplemente hizo una pregunta, dando a entender que la mujer quizá había entendido mal a Dios. Pero después Satanás cuestionó abiertamente las intenciones de Dios e incluso lo contradijo. El ataque de Satanás atañe a dos cuestiones. La primera es la muerte y el segundo es el conocimiento del bien y el mal. A pesar de que Dios indicó en forma clara, en forma enfática, que la muerte sería asegurada si desobedecieran, Satanás, al contrario, dijo de que no morirían, lo que implica que el ser humano iba a ser eterno, iban a ser inmortales. En tanto que Dios prohibió a Adán y Eva de comer del fruto, Satanás animó a comer de él, porque al comerlo serían como Dios. Los argumentos de Satanás, la inmortalidad y ser como Dios, convencieron a Eva de que comiera del fruto. Resulta preocupante que en cuanto la mujer decidió obedecer a Dios y comer del fruto, se comportara como si ella fuera Dios. ¿Cómo podemos decir de que Eva se comportó como si ella fuera Dios? El texto bíblico alude a un cambio de personalidad en Eva.
la palabra que Eva utiliza es el lenguaje de Dios. ¿Y qué palabra me refiero? A la evaluación de Eva al fruto prohibido. Dice que cuando evaluó a Eva del fruto prohibido, dice Génesis 3:6, vio que era bueno. ¿Recuerdas esta frase? Es la misma que utilizaba Dios al referirse a su creación. Vio que era bueno, dice Génesis 1:4, 10, etc. Esas dos tentaciones, la de ser inmortal y la de ser como Dios, son el origen de la idea de la inmortalidad en las religiones griegas y egipcias antiguas. El deseo de la inmortalidad en las religiones que creían que era un atributo divino, obligaba a esas personas a buscar el estatus divino para adquirirla. Y bueno, eso esperaban, ¿no? Al agarrar ese papel de Dios de manera subrepticia. Estas formas de pensar se infiltró en las culturas judeocristianas y ha dado origen a la creencia de la inmortalidad en Dios, que existe aún hoy en las iglesias presentes, que tú conoces y que yo conozco. Muchas iglesias que se presentan hoy en día, que creen en eso. Ahora quisiera hablar de lo después que pasó al probar de este fruto prohibido. ¿Qué pasó después? Tal vez tú conozcas la historia, es muy básica de historia, mas en verdad, tiene este punto de la historia de la humanidad tan importante donde se desenglosa lo demás. Fue cuando el pecado tomó riendas en la historia de la humanidad y comenzó a hacer abismos en esta tierra llena de la raza humana, y todo lo que tú ves y todo lo que nosotros podemos sentir. Pero eso es hasta ahorita, muchos años después. Pero en ese entonces, inmediatamente después de que comieron de ese fruto, pasó esto, que está en el libro de Génesis capítulo 7, capítulo 3, versículo 7 al 13, que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: la mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Después de pecar, Adán y Eva se sintieron desnudos porque perdieron las vestiduras de gloria que reflejaban la presencia de Dios. La imagen de Dios se vio afectada por el pecado. El verbo hacer en la frase de que hicieron los delantales hasta ahora solamente se aplicaba a Dios, de que Él es el único creador que hace. Pero cuando ellos empezaron a hacer delantales, es como si se reemplazaran al creador mientras intentaban cubrir su pecado. Querían reemplazar a Dios al cubrir su pecado, al hacer una atribución a Dios. Un acto que Pablo denuncia como justificación por obras. Cuando Dios se acerca, le hace una pregunta retórica: ¿dónde estás tú? El mismo tipo de pregunta Dios le haría más tarde a Caín. Por supuesto, Dios conocía las respuestas a las preguntas y a todas las preguntas que tú te puedes hacer. Formuló esa pregunta para beneficio de los culpables, para ayudarlos a darse cuenta dónde se ubicaban y qué habían hecho y a qué punto estaban, y al mismo tiempo a llevarlos al arrepentimiento, a la salvación. Desde el momento que la humanidad pecó, el Señor estuvo obrando para su salvación y su redención. Al principio, como es muy común entre los pecadores, Adán y Eva intentan
evadir la acusación buscando culpar a los demás. La pregunta de Dios. Adán responde a la mujer que Dios le dio algo en sí, era responsable. Porque al decir, Dios le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Pues el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán empezaba a ponerle un sentido de propiedad a Dios sobre la culpa que tenía. Adán le dijo eso. Ella lo llevó a hacerlo. Fue culpa de ella. Y según Adán, igual implícitamente también de Dios. Y no era de él. Y luego cuando le preguntó a Eva responde que fue la serpiente quien le engañó. El verbo nasha, engañar, que es en hebreo, significa dar falsas esperanzas a las personas y hacerles creer que están haciendo lo correcto. Adán culpa a la mujer diciendo de que ella le dio del fruto. Y Eva culpa a la serpiente diciendo que ella la engañó. Le hizo tener falsas esperanzas que ella no estaba en lo correcto. Pero en definitiva, ambos eran culpables. Después de esto, inicia las sentencias. Una de las partes más tristes de la historia de la humanidad. Y como dice un pastor que estaba un tiempo con nosotros y casi es un año, ya estamos cerca de esa campaña, fue una campaña, nuestro pastor comentó esto, sobre que si es posible, dice de esa manera, arrancaría esas hojas de la Biblia, porque son las hojas más tristes que encuentro, sobre la caída y perdición de la humanidad por el pecado, el destino del pecado, la muerte y la culpa y la sentencia. Pero no solo fue al ser humano. La noticia importante es que igual fue la serpiente. Por eso en el versículo 15 del libro de Génesis dice, y el versículo central, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará en la cabeza, pero tú la mordirás en el talón. Dios comienza su juicio con la serpiente, porque ella es quien inició todo este conflicto, todo el drama. La serpiente también es el único ser maldecido en esta narración. Llegamos a una especie de reversión de la creación. Mientras que la creación dio paso a la vida, el aprecio por lo bueno y las bendiciones, el juicio conduce a la muerte, el mal y las maldiciones. Pero también la esperanza y la promesa de la salvación, junto a la lúgubre imagen de la serpiente aplastada que se come polvo, son impregnadas en esta sentencia que Dios había hecho. Brilla la esperanza de la salvación de la humanidad, que surge en forma de profecía en este versículo tan simple que a veces lo pasamos por alto. Aunque antes de las condenaciones de Adán y Eva, que vendrían después, el Señor le presenta la esperanza y la redención a ellos dos. Si han pecado, sí han pecado, sí sufrirán a causa de su pecado, y sí, ellos también morirán a causa de los pecados. No obstante, a pesar de todo eso, existe la esperanza suprema, la esperanza de la salvación. El libro de Romanos capítulo 16, versículo 20, nos presenta esto. Y quisiera que podamos leer el libro de Romanos. En este capítulo, el capítulo 16, versículo 20. Que dice, el libro de Romanos capítulo 16, versículo 20. Libro de Romanos nos presenta en esto. Estoy en Primera de Corintios. Nos presenta en este caso sobre esta separación y esa esperanza que Dios presenta a Adán y a Eva en lo que habían hecho. Dice el libro de Romanos capítulo 16, versículo 20.
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esto se representa más claro en Apocalipsis 12 y 17. Donde aquí hay una continuación de lo que dice Génesis 3:15. El dragón, la serpiente, enfurecido con enemistad y contra la simiente que es la descendencia de la mujer. Y entre la mujer del Edén y la mujer de Apocalipsis son muy similares. Esta batalla que inicia desde el Edén y culmina en los tiempos finales muestra sobre el fin de Satanás. ¿Te imaginas? Solamente el inicio ya se estaba diciendo lo que iba a hacer Satanás tiempo después. Mas Dios recalca desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia lo que es el fin de la serpiente y de esta caída. En verdad, la caída representa un punto muy crucial en lo que presenta el relato bíblico y la historia de la humanidad, ya que de ahí partió todo lo que hoy nosotros sufrimos y esperamos en Dios. Por eso Dios te invita a saber de que no por nada, no vino a este mundo de la nada, vino toda la creación, el mal, las especulaciones que el mundo hace sobre las creencias de que si no hay bien, si hay bien, hay mal. El diablo es una forma retórica de la maldad de la humanidad, ¿no? Existe una controversia, una pelea, un conflicto entre el bien y el mal. Y tú estás en medio de ello. Te encuentras parado en medio de todo esto. ¿Tú qué harás? Es un encuentro muy crucial entre el bien y el mal en una lucha. Que desde la caída se ha prometido de que serás vencedor si te alías con el lado correcto. Pero ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros delante de eso? Dios te invita hoy a poder tomar compromiso con Dios delante de esta batalla. Si quieres ganar junto con Dios, claro, porque no podemos solos. Dios te invita a poder mantenerte en pie, a serle fiel. Te invito a orar para finalizar con este comentario. Señor, te agradecemos profundamente porque hemos acabado de comentar este repaso de la lección. Señor, gracias porque son tan hermosas las palabras. Porque a pesar de que todo fue sentencia, Señor, en ese momento, ya porque por nuestra desobediencia y la caída, Padre, tú nos das la promesa de la salvación. Te pedimos, Señor, que puedas estar con nosotros. Y queremos, Padre, mantenernos en pie hasta ese día final en que se cumplirá esa promesa, para poder volver a estar de pie después de la caída. Bendícenos, pues, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, te agradezco por haberme acompañado en esta lección y te invito a poder suscribirte y darle like para poder apoyar y poder subir cada día más este devocional, este comentario, además de los devocionales. Iremos mejorando cada día y primeramente Dios vamos a estar subiendo con más predicaciones. He intentado subir predicaciones, pero el algoritmo de YouTube no lo permite desde este dispositivo. Mas por la gracia de Dios, si apoyan con más suscripciones, el YouTube me pone una meta de tanta cantidad, puedes subir en vivos y demás. Así que te esperamos. Si queremos más predicaciones en vivos, te invito a suscribirte y seguir apoyando. Que Dios te bendiga.